En 1955, un niño de 9 años llamado Tommy se perdió en el bosque detrás de su granja en Ohio. Al caer la noche, había construido un cobertizo, encendido un fuego con un solo fósforo y atrapado un conejo para el desayuno. Los equipos de búsqueda lo encontraron a la mañana siguiente tallando un anzuelo de pesca. Hoy en día, ese mismo niño estaría muerto en 6 horas. Esta es la verdad de la que nadie habla. Antes de 1980, los niños estadounidenses eran navajas suizas andantes. Destripaban truchas, leían una brújula y entablillaban un dedo roto antes de que la mayoría de los adultos modernos aprendieran a hervir agua. Una habilidad específica se enseñaba en la clase de gimnasia de las escuelas públicas hasta la década de 1970. Otra podría salvarte la vida en un apagón, y las escuelas la prohibieron de todos modos. Estas 20 habilidades olvidadas forjaron a la generación que ganó la Segunda Guerra Mundial y puso a un hombre en la luna. Comencemos la cuenta regresiva. Tallar con una navaja de bolsillo. Todo niño estadounidense recibía su primera navaja entre su séptimo y octavo cumpleaños. Una Barlow, una Case o una Old Timer comprada en la ferretería por alrededor de $1 con 50 centavos en 1955. Tu abuelo se sentaba contigo en el porche trasero, con una pila de madera de tilo entre sus botas, y te enseñaba la única regla que importaba: siempre corta en dirección opuesta a ti. Aprendías a tallar un silbato de una rama de sauce verde, una cuchara de una nuez de nogal, una pequeña cadena de madera de un solo palo macizo. Las virutas se apilaban alrededor de tus zapatillas como nieve. A los 9 años podías quitar la corteza, afilar un palo para malvaviscos y dar forma a un corcho de pesca sin perder un dedo. Las escuelas prohibieron las navajas de bolsillo en la década de 1990. Para 2001, un niño de 6 años en Carolina del Norte fue suspendido por llevar una para mostrar y contar. Tu bisabuelo llevaba la suya a tercer grado. Nadie murió. Nadie siquiera resultó herido. Encender un fuego con un solo fósforo. El manual de los Boy Scouts lo llamaba el fuego de un solo fósforo, y era un rito de iniciación en todos los campamentos de verano desde Maine hasta Montana. Tu padre te enseñaba la estructura. Primero la yesca, un nido esponjoso de hierba seca o corteza de abedul cortada finamente. Luego la leña menuda, ramitas del tamaño de un lápiz arrancadas de las ramas inferiores muertas de un pino en pie. Por último, la leña de combustible, construida en forma de tipi alrededor de todo lo demás. La regla era estricta. Tenías un fósforo de fricción universal, del tipo que Diamond vendía en una caja roja y azul por 9 centavos, y si tu fuego se apagaba, dormías con frío. Los niños aprendían a leer la madera, a mantener la yesca completamente seca en una lata en su bolsillo, a proteger la llama con la mano ahuecada. Un niño de 10 años en 1962 podía encender un fuego bajo una llovizna. Pídele a un estudiante universitario de primer año hoy que lo haga con un encendedor Bic y la mitad de ellos se rinden. Atar los 4 nudos esenciales: nudo llano, haz de guía, ballestrinque y nudo tensor. Estos te los inculcaban los Cub Scouts, el 4H, tu tío, el chico mayor de la cuadra que sabía cosas. Practicabas en los cordones de tus zapatos, en un trozo de tendedero atado a la barandilla del porche, en el cordón trenzado de tus pantalones de pijama. El nudo llano unía 2 cuerdas del mismo grosor. El haz de guía hacía un lazo que nunca se deslizaba, incluso cuando 1000 libras tiraban de él. El ballestrinque ataba una cuerda a un poste en 3 segundos. El nudo tensor tensaba el viento de una tienda de campaña sin dejar holgura. Los necesitabas para todo: amarrar un trineo al techo de la camioneta, montar un columpio de neumático, construir una balsa con tablas de 2x4. Un Cub Scout a los 8 años podía atar los 4 con los ojos vendados. Hoy en día la mayoría de los adultos no pueden atarse los zapatos sin hacer un nudo doble y cruzar los dedos. Leer un mapa topográfico. Antes del GPS, antes de MapQuest, antes del puntito azul en tu teléfono, un estudiante de séptimo grado con un mapa de cuadrángulos del USGS y una brújula Silva podía caminar 12 millas a través de un bosque desconocido
y salir a menos de 30 pies de donde se lo proponía. La clase de geografía enseñaba las curvas de nivel. El campamento de exploradores enseñaba la declinación, ese margen crucial de 9 grados entre el norte magnético y el norte verdadero que depende de dónde estés parado. Aprendías a orientar el mapa con el paisaje, los pulgares apuntando hacia donde estabas, alineando los puntos de referencia. Un mapa topográfico costaba 50 centavos en cualquier estación de guardabosques en la década de 1960. Lo doblabas en una bolsa impermeable y lo guardabas en el bolsillo de tu camisa. Cuando los satélites se apaguen algún día, y lo harán, el puñado de ancianos que aún recuerdan la declinación serán los únicos que podrán encontrar el camino a casa. Identificar plantas silvestres comestibles. Aquí es donde la cosa se pone salvaje. A los 10 años, los niños de zonas rurales podían caminar por un seto de un cuarto de milla en agosto y volver a casa con la cena. Zarzamoras que reconocías por el patrón de 3 hojas. Nueces negras por las cáscaras verdes que manchaban tus dedos de marrón durante una semana. Colmenillas en abril, con forma de panal y huecas, creciendo cerca de olmos muertos. Raíces de sazafrás desenterradas y hervidas para hacer un té que sabía a cerveza de raíz. Caquis que nunca jamás comías antes de la primera helada, o tu boca se frunciría durante 45 minutos. Asiminas, uvas silvestres, puerros silvestres, hojas de diente de león, raíces de espadaña. Esta es la parte que la mayoría de la gente olvida. En 1964, el Boletín para Agricultores del USDA sobre plantas silvestres comestibles enumeraba 122 plantas norteamericanas seguras para comer, y la mayoría de los niños rurales de 10 años conocían al menos 30 de ellas a simple vista. Hoy en día, el 3% de los estadounidenses puede identificar la hiedra venenosa. Nuestros abuelos podían decirte qué hoja servía para hacer té y cuál te mataría antes del almuerzo. Limpiar y filetear un pescado. Pescaste tu primer pez sol a los 6 años, y tu padre te entregó el pez y un cuchillo de pelar y se alejó. Primero escamar, con la cola hacia ti, raspando el cuchillo a contrapelo hasta que los pequeños discos iridiscentes volaban por todas partes, pegándose a tus antebrazos y al fregadero de la cocina. Abrir el vientre desde el orificio anal hasta las branquias, sacar las tripas en una lata de café para el jardín, cortar la cabeza a la altura de la aleta pectoral. Para peces más grandes, lubinas, luciopercas o percas, aprendías a filetear, deslizando la hoja a lo largo de la espina dorsal, separando la carne de las costillas en un movimiento limpio. Tu madre no te dejaba entrar a casa hasta que terminaras. Un niño de 10 años en 1958 limpiaba una sarta de 12 pescados en 15 minutos exactos. Hoy en día, la mayoría de los adultos compran salmón en rectángulos rosados envueltos en plástico y no tienen idea de que un animal entero existió antes de esa bandeja de plástico. Saber de dónde venía tu comida no era una pegatina de parachoques. Era un martes cualquiera. Construir un refugio con lo que el bosque te daba. La construcción de un cobertizo estaba en la página 47 del Manual de los Boy Scouts de 1948, y cada niño que alguna vez ganó la insignia al mérito de supervivencia en la naturaleza podía levantar uno en menos de una hora. Encontrar 2 árboles a unos 7 pies de distancia, amarrar un travesaño entre ellos a la altura de los hombros, apoyar ramas largas contra el travesaño a 45 grados. Tejer ramas más pequeñas a través del armazón. Luego venía el verdadero trabajo, cubrir todo con ramas de pino en capas como tejas de techo, con las puntas hacia abajo para que la lluvia escurriera. Un buen cobertizo te mantenía seco durante una tormenta eléctrica. Uno excelente conservaba el calor corporal durante una noche a 30 grados Fahrenheit. Los niños practicaban en el patio trasero los sábados, arrastrando ramas del bosque detrás de la urbanización. Hoy en día, las escuelas de supervivencia cobran $1,200 por un taller de fin de semana que enseña la misma habilidad. Tu abuelo la aprendió a los 10 años de un manual desgastado que costaba 75 centavos. Purificar agua en el campo. La regla de los Boy Scouts era 10 minutos de hervor a borbotones. Ese fue el estándar durante décadas antes de que las pastillas de yodo se volvieran comunes en la década de 1970.
Aprendías a buscar primero la fuente más limpia, un manantial que brotaba de las rocas en lugar de un estanque estancado, agua corriente en lugar de agua estancada. Filtrabas los residuos a través de un pañuelo estirado sobre la boca de tu cantimplora. Luego la hervías a fuego fuerte en una taza de hojalata sobre el fuego que habías hecho con tu único fósforo. Esto es lo que los excursionistas modernos olvidan. Un arroyo que parece prístino puede transportar giardia, cryptosporidium y una docena de otros microorganismos que te revolverán las tripas durante una semana. Tu abuelo sabía sin que se lo dijeran que nunca jamás se bebía de agua que no se moviera. Hoy en día la gente paga $70 por un Life Straw. Un niño de 10 años en 1961 sabía que un hervor a borbotones durante 10 minutos hacía el mismo trabajo con nada más que una lata de café. Leer el clima por el cielo y el viento, cielo rojo al amanecer, marinero a temer, cielo rojo al anochecer, marinero a placer. Eso no era una canción de cuna, era meteorología destilada en 8 segundos. Los niños de granja sabían que los cúmulos significaban buen tiempo. Los cumulonimbos significaban que tenías 30 minutos para recoger el heno. Un velo alto y delgado de cirros significaba lluvia en 48 horas. Observabas el viento. Un cambio de sur a oeste en agosto significaba un frente frío y una tormenta eléctrica antes de la cena. Observabas a los animales. Vacas tumbadas en el pasto, pájaros volando bajo, hojas mostrando su embés plateado a medida que bajaba la presión. El almanaque del viejo granjero, publicado por primera vez en 1792, todavía vendía 1 millón de copias al año en 1970, y cada cocina rural tenía uno colgado de un clavo junto a la puerta trasera. Hoy en día tenemos radares Doppler y todavía nos atrapa la lluvia, manejar ganado y montar a caballo. Si crecías en una granja en Iowa, Kentucky o Texas, montabas a caballo a los 6 años. Aprendías a acercarte por el hombro, nunca por detrás, a dejar que el animal oliera tu mano, y a ponerle la brida y ensillar a un caballo cuarto de milla que pesaba 1,100 libras sin inmutarte cuando pateaba el suelo. Ordeñabas vacas lecheras antes de ir a la escuela, con la frente apoyada contra el cálido flanco, apretando en ese extraño ritmo ondulante que tomaba semanas aprender. Limpiabas establos, paleabas heno, dabas de comer a los cerdos y recogías huevos de debajo de gallinas que te picoteaban el dorso de la mano con la fuerza suficiente para hacerte sangrar. A los 10 años, un niño de granja podía manejar un novillo que triplicaba su peso y un tractor con transmisión manual. Eso no es nostalgia. Eso es lo que el censo de O de 1960 consideraba normal. El 30% de los niños estadounidenses crecieron con tareas que involucraban animales que podían matarlos si eran descuidados. Cortar y partir leña. Aquí es donde los abogados de responsabilidad civil perdieron la cabeza. El estándar era un hacha de tala de un solo filo de 3 libras con un mango de 28 pulgadas, por unos $4 en True Value. Tu padre te enseñaba la postura. Pies separados a la anchura de los hombros, el pie adelantado ligeramente hacia atrás, los ojos fijos en el punto que querías golpear, nunca en la cabeza del hacha. Partías leña para la estufa en un tocón de cortar, colocando el tronco de pie y bajando el hacha en un arco limpio. Para los troncos duros usabas un mazo de partir y una cuña de acero. Un niño de 10 años con una técnica decente podía partir una pila de leña en una tarde. Esta es la parte que te sorprenderá. Un estudio de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de 1972 encontró que las lesiones por hacha en niños menores de 12 años eran estadísticamente más raras que las lesiones por bicicleta, por patineta o por caerse de los columpios. Enseñar a un niño a manejar un hacha correctamente era más seguro que enviarlo al patio de recreo. Lo olvidamos y ahora pagamos a extraños $40 por un fardo de leña en la gasolinera. Afilar un cuchillo en una piedra de afilar. Una piedra de novaculita de Arkansas costaba $3.50 en 1955 y duraba el resto de tu vida. Tu abuelo guardaba la suya en una caja de puros en el banco de trabajo junto a una pequeña botella de aceite de afilar. Aprendías el ángulo de 20 grados,
visualizado como la piedra debajo y el lomo de la hoja elevado, aproximadamente el grosor de 2 monedas de 10 centavos. Aprendías a pasar el cuchillo por la piedra con el filo por delante, como si estuvieras cortando una fina capa de la parte superior de la roca. 15 pasadas de cada lado, luego lo asentabas en un cinturón de cuero para pulir el filo. Una navaja de bolsillo correctamente afilada afeitaba el vello de tu antebrazo. Un cuchillo sin filo era un insulto a tu propia educación. Hoy en día la gente envía sus cuchillos de cocina a servicios de afilado por correo o los tira y compra unos nuevos. Un niño de 10 años en 1963 tenía una hoja más afilada que la mayoría de los chefs profesionales de hoy, mantenida con una roca y una tira de cuero. Natación de supervivencia en aguas abiertas. Esto se enseñaba en la clase de gimnasia de las escuelas públicas hasta finales de la década de 1970 en la mayor parte del país. La certificación de salvamento junior de la Cruz Roja Americana era un requisito estándar en quinto grado en estados como Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Aprendías la flotación del muerto, boca abajo con los brazos extendidos, levantando la cabeza solo para respirar, conservando energía durante horas. Aprendías a flotar en el agua durante 10 minutos sin tocar el borde de la piscina. Aprendías cómo acercarte a una víctima de ahogamiento por detrás, nunca por delante, porque un nadador en pánico te trepará como a una escalera y los ahogará a ambos. Aprendías a quitarte los jeans bajo el agua, atar las piernas en un nudo e inflarlos como un chaleco salvavidas improvisado. Las escuelas eliminaron los programas de natación en la década de 1980 cuando las primas de seguro se triplicaron. Hoy en día el 64% de los niños afroamericanos y el 40% de los niños blancos no saben nadar. En 1970 esos números se acercaban al 15% en general. Cambiamos una habilidad para la vida por un memorando legal. Primeros auxilios y medicina básica. La certificación de primeros auxilios junior de la Cruz Roja Americana era un requisito para los exploradores, un requisito del 4H y un tema estándar de economía doméstica tanto para niñas como para niños. A los 12 años sabías cómo sacar una astilla con una aguja esterilizada, limpiar un corte con agua y jabón y peróxido de hidrógeno, aplicar un vendaje de mariposa hecho con cinta adhesiva y entablillar un dedo roto con un palito de paleta. Conocías los signos de shock: piel pálida, fría y húmeda, y pulso rápido. Sabías que debías elevar los pies y mantener a la persona abrigada. Conocías la maniobra de Heimlich para 1974, cuando el Dr. Heimlich la publicó, y cada cafetería escolar en Estados Unidos tenía un póster que mostraba el empuje con el puño. Sabías que no debías mover a alguien con una sospecha de lesión espinal. ¿Sabías que un torniquete era el último recurso? Un niño de 12 años en 1972 podía mantener vivo a un amigo hasta que llegara la ambulancia, que a veces en las zonas rurales de Estados Unidos estaba a 45 minutos de distancia. Hoy en día, la mayoría de los adultos se paralizan y marcan el 911. Trampeo y captura de caza menor. Aquí está la que te haría ganar una suspensión en 2026. Los niños de granja aprendían a colocar una trampa para conejos a los 8 años. Alambre de cobre de calibre 18 doblado en un lazo con un nudo corredizo colocado en el sendero donde las huellas de conejo aplastaban la hierba. Aprendías a leer los rastros, excrementos, ramitas masticadas, los pequeños túneles a través de la maleza. Trampas de caída para ardillas, gatillos en forma de 4 tallados en palos, una roca plana equilibrada sobre un trozo de manzana como cebo. A principios del siglo XX, un niño en la zona rural de Arkansas podía llevar a casa 3 conejos a la semana. A 10 centavos la libra en 1940, eso era alrededor de 40 centavos, dinero real para una familia. La revista Four Fish Game, fundada en 1900, enseñó a millones de niños estadounidenses a leer rastros de animales, desollar una rata almizclera y estirar una piel en una tabla. La revista todavía se imprime, pero su número de lectores se ha desplomado. El conocimiento todavía está ahí en los números atrasados, pero casi nadie los lee. Enlatado y conservación de alimentos.
Tu abuela tenía una olla a presión para enlatar, una colección de frascos Ball que se contaba por cientos, y un estante en el sótano lleno de remolachas encurtidas, judías verdes, puré de manzana, mermelada de fresa, salsa de tomate y judías verdes encurtidas con eneldo. Desde el momento en que podías pararte en un taburete, te ponía a trabajar partiendo judías verdes en un recipiente de esmalte, pelando melocotones con los dedos después de haberlos sumergido en agua hirviendo para que la piel se desprendiera fácilmente, limpiando los bordes de los frascos con un trapo con vinagre antes de ponerles las tapas. Aprendías la regla de la olla a presión: 10 libras durante 25 minutos para las judías verdes o alguien contrae botulismo. Aprendías a usar la envasadora al baño María para cualquier cosa ácida. Aprendías que una tapa que no sellaba, que saltaba cuando presionabas el centro, era un frasco fallido que tenía que ser refrigerado y comido esa misma semana. Un huerto de la Victoria en 1944 alimentaba a una familia de 5 durante todo el invierno. Para 1970 el hogar estadounidense promedio tenía un congelador. Para 2020 el hogar promedio tenía DoorDash, navegar por el sol y las estrellas. En realidad las escuelas lo desaconsejaban para la década de 1970, reemplazándolo con la memorización mecánica de las capitales de los estados. Pero hasta la década de 1960, todo Boy Scout aprendía a encontrar el norte verdadero por la noche usando la Osa Mayor. Encuentra las 2 estrellas al final del caso, las estrellas guías. Dibuja una línea imaginaria a través de ellas, extendida unas 5 veces la distancia entre ellas, y llegarás a Polaris, la estrella polar. Polaris nunca se mueve. Se mantiene a menos de 1 grado del norte verdadero durante todo el año. Durante el día aprendías a decir la hora clavando un palo en el suelo y observando la sombra, una brújula de palo de sombra. Un niño de granja de Kentucky en 1955 podía salir del bosque a medianoche, encontrar la Osa Mayor y caminar a casa en línea recta. El Pentágono todavía enseña esto a las fuerzas especiales. Los niños estadounidenses comunes lo aprendían de un manual de bolsillo que costaba $1. En un escenario de colapso de la red eléctrica, el niño que conoce a Polaris es el niño que encuentra el camino a casa, puntería con arco, tirachinas o pistola de balines. La pistola de balines Daisy Red Ryder, lanzada en 1940 y vendida por $2.95, enseñó a apuntar a toda una generación. Los niños pasaban veranos enteros disparando a latas en los postes de las cercas, a blancos de papel clavados en fardos de heno, a botellas de refresco flotando en el estanque de la granja. Aprendías a controlar la respiración. Inhala, exhala hasta la mitad, aguanta, aprieta. Aprendías la alineación de las miras. El poste delantero centrado en la muesca trasera, nivelado en la parte superior. El arco recurvo Fred Bear, de unos 30 en 1962, te enseñaba tiro con arco en campamentos de tiro con arco que funcionaban en todos los parques estatales. Un tirachinas no costaba nada. Cortabas una horquilla en forma de I de una rama de cornejo, le atabas 2 trozos de tubo quirúrgico del botiquín de tu madre y una bolsa de cuero de la lengüeta de un zapato viejo. Un niño en 1968 con un tirachinas podía darle a una lata de Coca-Cola a 30 pies 9 de cada 10 veces. Hoy en día un adulto con un AR-15 con mira láser falla al papel a 25 yardas. La habilidad estaba en la práctica. La práctica estaba en el patio trasero. El patio trasero ha desaparecido. La mentalidad de autosuficiencia. Esta es la que más importa y la que perdimos por completo. Un estudio de 1969 de la Academia Americana de Pediatría documentó que el niño estadounidense promedio de 7 a 12 años tenía un radio de libre movimiento de 1.8 millas desde su puerta principal. Mamá te enviaba afuera después del desayuno con un sándwich de mantequilla de maní en una bolsa de papel. Volvías a casa cuando se encendían las luces de la calle, te perdías, te aburrías, resolvías tus propios problemas, construías fuertes, cruzabas arroyos, trepabas a árboles más altos de lo que tu madre habría permitido si lo hubiera sabido. Cuando te caías y te raspabas la rodilla, no llorabas por ella.
La cubrías con barro, te atabas un pañuelo alrededor y seguías adelante. Un estudio de la Universidad de Clemson en 2019 encontró que ese mismo radio de libre movimiento se había reducido a aproximadamente 300 pies. El patio trasero. Los niños de 12 años ahora llevan teléfonos inteligentes con Buscar mi iPhone para que sus madres puedan verlos en todo momento. Algo se rompió en alguna parte. No puedes enseñar a un niño a sobrevivir si nunca lo pierdes de vista el tiempo suficiente para que lo intente. Cada habilidad en esta lista, desde la navaja de bolsillo hasta la ubicación de Polaris, se basaba en este único cimiento. Los padres confiaban en los niños se las arreglaban. Nadie demandaba a nadie. Y el país que produjo a esos niños ganó 2 guerras mundiales, se electrificó y caminó sobre la luna. Aquí está mi desafío. Elige una de estas. Enséñasela a un niño en tu vida esta semana. La navaja de bolsillo, el nudo llano, el fuego de un solo fósforo, la osa mayor por la noche. Muéstrales cómo. Luego vuelve y dime si crees que perdimos algo real o si solo soy otro viejo quejándose. Porque estos no eran trucos de fiesta. Eran la base de toda una civilización transmitida de padres a hijos y de madres a hijas durante 200 años, y la dejamos ir en una sola generación. Tu bisabuelo lo sabía. Ahora tú también lo sabes. ¿Cuál te enseñó tu abuelo? Déjalo en los comentarios. Quiero ver qué habilidad todavía tiene más vida. Si estas habilidades olvidadas cambiaron tu forma de ver la resiliencia de las generaciones pasadas, por favor suscríbete y dale me gusta a este video. Estamos desenterrando la historia y las capacidades que la sociedad moderna ha intentado enterrar. Volvamos a sembrar las semillas de la autosuficiencia para el futuro. El próximo capítulo de nuestra herencia se abrirá pronto.